Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, en el estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Queremos presentarlo una nueva lección para esta semana y estamos continuando con el tema de la hermandad, ética, amistades dentro del pueblo de Dios. Y vamos a estudiar una historia muy maravillosa, la historia de Jonatán y David, y de la amistad que ellos ambos tenían. ¿Qué podemos aprender de esto, de esta maravillosa historia? Vamos a ver en esta lección. Pero antes de empezar nuestro estudio, nos gustaría invitar la presencia de Dios con nosotros en una oración en silencio. Acompáñenos, por favor. Amén. Vamos a ver un repaso de la estructura de la lección verdadera amistad. Obviamente en esa lección vamos a ver qué es una verdadera amistad, pero también podemos ver algunos rasgos de amistades que, bueno, son diferentes y no tienen nada que ver con una amistad verdadera. La amistad de David y Jonatán es el primer subtítulo y eso es la introducción en la historia de esos dos amigos, cómo se hicieron amigos, cuándo y por qué esta amistad tenía una importancia tan grande. Informando y protegiendo a un amigo es el segundo subtítulo y vamos a ver cómo se desarrolla la historia y cómo se demuestra prácticamente esa amistad tan especial que esos dos hombres de Dios tenían uno con otro. En la pregunta número 4 especialmente vamos a ver un punto muy central, muy importante que debemos discutir en nuestras iglesias. Defensa en contra de la acusación injusta es un otro punto importante. Cómo se muestra la amistad, también cuando debemos o podemos perder favores, perder bienes, perder prácticamente en el caso de Jonatán hasta su vida, cómo debemos comportarnos si tenemos amigos. El próximo y el último prácticamente subtítulo es Amistad de verdaderos hermanos en Cristo, y aquí podemos comparar prácticamente esta amistad de Jonatán con la amistad de nuestro Señor Jesucristo y vamos a ver que podemos aprender muchísimas lecciones en esta escuela sabática. Que Dios nos bendiga y nos protege para interpretar todos los versículos de manera correcta y que podemos disfrutar esos textos tan importantes para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a seguir con el análisis de cada pregunta y gocemos también los comentarios de nuestra querida hermana Raquel con nosotros. Después de la victoria de David sobre Goliat y su conversación con el rey Saúl, ¿qué relación se estableció entre el príncipe Jonatán y David? Sabemos que David fue un pastor, él tenía las ovejas de su padre, y no solo que fue un pastor, pero se dice en la Biblia que él fue el último de su familia, el más pequeño, muy menospreciado, y sabemos que cuando el profeta Saúl fue a ungirlo, prácticamente nadie se recordó de su existencia. Sin embargo, este hombre que los hombres no anotaban, tenía una misión muy especial delante de Dios. ¿Y qué sucedió con este David, este hombre tan pequeño? Bien, en la primera pregunta vamos a considerar los 3 personajes fundamentales que vamos a ir analizando en su carácter, su comportamiento y sus valores a lo largo de esta lección. David se introduce en una forma muy espectacular y sobresaliente en el informe bíblico, en el momento en que él reacciona ante el desafío que el gigante filisteo Goliat hace al ejército israelí.
exigiéndoles un enfrentamiento y ofendiendo y denigrando abiertamente al verdadero Dios. En esa situación, cuando el ejército del rey Saúl estaba acobardado, totalmente atemorizado y básicamente inoperativo ante este gran desafío, David, impulsado por el celo que el Espíritu de Dios le impartió, estuvo dispuesto a tomar una posición firme y enfrentar a este gigante con el poder y con la palabra de Dios. En este momento nos damos cuenta que todas las miradas, la atención se dirige hacia David, que había llegado a la línea de combate en una forma totalmente anónima y sin ningún protagonismo especial. El Señor le concede la victoria. Le concede la victoria por su amor a la verdad, por su defensa de Dios, por la toma de posición firme en cuanto a la defensa del verdadero pueblo de Dios. En ese momento, Jonatán, lleno de admiración por la acción heroica y altamente beneplácita de David, se siente vinculado con él de una manera muy especial. Los valores, los principios que comparten son el mismo y está basado en su relación personal con Dios. Ahora, el príncipe real, aquel que iba a convertirse en, teóricamente, el futuro rey de acuerdo a la dinastía de Saúl, cede, entrega su ropa, sus armas, su espada, su arco, su baluarte a David como una prueba de vínculo, de relación y de completa entrega y reconocimiento de su acto valioso. Por su parte, Saúl también actúa en una forma muy generosa y también correspondiendo a la acción de David, invitándolo a que se quede y solicitando sus servicios directamente como su guardia personal y con una importante responsabilidad en el ejército israelí. Bien, esta es la situación que se nos presenta, donde vemos que en este triángulo que se establece David, Jonatán y Saúl, empiezan a desarrollarse una serie de eventos, reacciones, sentimientos y comportamientos que definirán las posiciones y los valores de cada uno de estos individuos, por sí mismos y en el conjunto de sus relaciones. Muchas gracias, Raquel, muy interesante esa relación. También vamos a ver que David demostró no solo mucha fuerza, pero podemos ver que también el pueblo de Dios se sentía muy atraído hasta él. Él tenía una carisma de líder y sabemos que también el pueblo, en agradecimiento del sacrificio que David hizo, empezó a cantar canciones elevando sus actos heroicos. Y lamentablemente ese tipo de aceptación del pueblo, esta fama de David empezó a perjudicar su relación con el rey Saúl. Y en sí tenemos la segunda pregunta: mientras el rey Saúl cambió completamente se volvió tan celoso y sospechoso de David que intentó muchas veces matarlo. ¿Cuál fue la opinión de Jonatán acerca de David? En el principio fue algo muy espontáneo. Jonatán tenía una amistad con David porque David fue el héroe de Israel.
todo el mundo lo apreciaba, lo felicitaba, y fue normal que, bueno, el príncipe también muestra una amistad con este joven. Sin embargo, vamos a ver que con el cambio de la situación, normalmente cuando una persona tiene dinero, tiene muchas amistades, y cuando una persona tiene un cargo importante, mucha gente le gustaría tener su amistad. Sin embargo, cuando una persona pierde todo lo que tiene, también pierde todos sus amigos y normalmente se queda solo. ¿Qué sucede en ese caso con la amistad con Jonatán? Jonatán también abandonó a David y no quería hablar con él, no quería saludarlo, no quería ni intentar acercarse a él, o en contrario buscó una cercanía más grande en esa situación peligrosa. ¿Qué sucedió con esta amistad, Raquel? Nos damos cuenta cómo cada uno de estos tres personajes crece, evoluciona, demostrando cuáles son sus valores internos. David, en la responsabilidad que había recibido por parte del rey, se entrega completamente, ofrece su mejor servicio y su disponibilidad al sacrificio, a arriesgar su propia vida en actos de defensa del pueblo de Dios, de enaltecimiento del verdadero Dios, le lleva a que el Señor le conceda victorias sobre los enemigos más tenaces del pueblo de Israel, que fueron los filisteos en ese tiempo. Pero llega un momento en que algo detona el comportamiento y desorienta a Saúl y lo coloca en una condición de inseguridad y vulnerabilidad. Así es como él lo siente. En el momento en que, regresando ambos victoriosos de la guerra, las personas alabaron mucho más a David y numéricamente lo compararon, declarando que David obtuvo victoria sobre 10.000, mientras que el rey Saúl solo lo hizo sobre 1.000. La comparación es realmente impactante. De hecho, correspondía a la verdad, pero nos damos cuenta que el halago siempre tiene su elemento de peligro. En este caso, orientó el comportamiento de Saúl, que era realmente muy inseguro en su personalidad. Vemos que él dependía mucho del ensalzamiento, del halago, de la confirmación de otros, de recibir el favor popular, de manera que él fuera alabado, fuera ensalzado. Y esto le hacía sentir bien y lo fortificaba en su posición como rey y en su actitud de poder. No fue así en este caso, concentrándose ahora toda la atención y dando todo el máximo nivel de éxito a David. Este momento significó un punto y aparte en la relación entre el rey y David. Y lo hizo hasta tal punto que Saúl acarició, enriqueció en sí mismo, alimentó intensamente esa animosidad, ese celo, esa envidia, ese deseo de matar a David, de destruirlo. En su mente enfermiza, vio a David como el mayor de sus enemigos y como el peor de sus allegados. Esto era el resultado de la deformación de la realidad, ya que en ningún momento David tenía tal propósito, no había ninguna prueba que así lo justificara, y esa es la razón por la cual Jonatán no participó ni compartió la actitud
que Saúl estaba demostrando hacia David. Todo lo contrario, Jonatán permaneció en su posición de fidelidad y de amistad hacia David, el cual seguía desarrollando el mismo servicio al pueblo de Dios y al rey que había hecho desde el principio. En este momento nos damos cuenta cómo cambia la actitud de dos individuos en relación a uno. Es decir, David no había cambiado, Jonatán tampoco, quien ahora se desdice de esta relación y establece un antagonismo abierto es el rey Saúl. Y lo hace por debilidad, lo hace por un sentido profundo de inferioridad y demuestra una gran carencia de inteligencia emocional y sobre todas las cosas de conversión y de carencia de entrega a Dios. Muchas gracias, Raquel. Es interesante que Saúl también, siguiendo la descripción bíblica, fue un hombre muy humilde. Él visitó el profeta Samuel y sin saber qué sucedería, buscando sus vacas perdidas. Así que él fue también un hombre común. Sin embargo, sabemos que el poder es también como una droga y puede ser algo adictivo, hasta más fuerte que las drogas. Y eso es que sucedió con Saúl. Él se dejó influenciar por esta adicción de poder. Y aquí cuando leemos los testimonios dice: el demonio de los celos penetró en el corazón del rey. Así que vamos a ver que él de verdad, a veces cuando se liberaba de este demonio y a veces cuando este demonio lo atacaba otra vez. En la vida de Saúl eso se muestra muy claramente. Debemos entender que si nosotros tenemos celo o envidia contra un hermano, una hermana que tiene más dones o mejor exposición que nosotros, debemos recordarnos de esta historia, que eso es posiblemente el demonio que está intentando conquistar nuestro corazón. Pero vamos a ver cómo continúa la historia de David y Saúl y Jonatán. ¿Qué información confidencial proveyó Jonatán para proteger la vida de su amigo? Sabiendo el riesgo de peligro mortal, protegimos a nuestros hermanos así. Bueno, es una pregunta muy interesante. Quizá no hemos pasado una situación semejante como Jonatán y David, pero en lugares de persecución en Europa, en el tiempo de la guerra, también en algunos otros lugares, en Sudamérica, en África, donde guerras civiles se han desarrollado, posiblemente una persona está en la condición semejante donde él debe traicionar sus hermanos, su iglesia, o enfrentar la muerte por protegerlos. Así que, ¿qué posición vamos a tener en esa situación? ¿Y qué posición tuvo Jonatán? ¿Qué decisión tomó él? Bueno, la decisión de Jonatán era muy difícil, en verdad. Tengamos en cuenta que el rey era su padre y David era su amigo. Es decir, basado en la relación que vinculaba a ambos, la de su padre era superior, ¿sí? Sin embargo, Jonatán toma una decisión que demuestra un nivel, una altura de espiritualidad y de conversión que es admirable. ¿Por qué razón? Él sabía que iba a ser el futuro rey, de acuerdo a lo que, bueno, todo el proyecto del reino era el primogénito de Saúl, obviamente era su mano derecha y iba a ser el futuro rey, se iba a establecer la dinastía. A pesar de ello, estuvo dispuesto a renunciar a todo por la práctica y la elección del bien. Él fue consciente del error
que estaba cometiendo su padre. Él era capaz de expresar en la forma más concreta y específica el problema. Entonces él era capaz de decir: mi padre procura matarte, cuídate y que escóndete. Y esto se lo comunica a David y le hace partícipe de los planes de su padre. Consideremos cuán difícil fue la situación para Jonatán. Lo que le dio el valor y la firme determinación de hacer lo correcto era su relación con Dios. Hermanos, recordemos siempre que nuestra relación con los demás demuestra cuáles son los valores que inspiran nuestro comportamiento. En el caso de Jonatán, él era absolutamente consciente que el comportamiento de su padre era pecaminoso, que el deseo de eliminar a David era totalmente injusto y era totalmente errado, y que David no había hecho nada ni merecía ese comportamiento. Por lo tanto, él hizo lo que fue correcto. Y nos damos cuenta que Dios actuó en el corazón de Jonatán, porque él estuvo, y de hecho lo hizo, renunció a todo su brillante futuro, humanamente hablando, por hacer lo que es correcto, puso en segundo lugar a su familia y puso la práctica del bien sobre intereses personales, familiares, y la práctica del bien fue el principio orientativo de su acción. Muchas gracias. Considerando el testimonio de historia de los patriarcas y profetas, dice aquí que la providencia de Dios había relacionado a David con Saúl. ¿Por qué? Porque Dios tenía planes con David y David debía aprender del liderazgo, de cómo se maneje prácticamente un reino, y por eso él fue conectado con Saúl, pero el diablo intentó destruir esa conexión, y eso sucede muchas veces en la iglesia, en la sociedad, en la política. Gente con muchos dones se acercan porque Dios le promueve, pero gente con envidia o llenas de celo, igual como Saúl, entonces intenta de obstacular el progreso de un joven, de una persona que tiene obviamente los dones del Espíritu Santo, pero por el miedo de que alguien puede ocupar su lugar, entonces la persona se vuelve un enemigo de Dios, y eso es que sucedió con Saúl. Pero vamos a ver cómo se desarrolla la situación. Podíamos ver y escuchar, como mencionó Raquel también, que Jonatán no permitió que ese demonio, toma posesión de su corazón. En contrario, él promovía esta amistad, él ayudaba a su amigo David, y él fue seguro que prácticamente Dios tenía un plan con este joven. En la conversación con su padre, ¿cómo defendió abiertamente Jonatán a David? Presentando una perspectiva objetiva y positiva. Vamos a ver, esta amistad ahora empieza a revelarse prácticamente y confirmarse por los hechos, y qué sucede o de qué forma prácticamente demuestra y confirma su amistad con David, nuestro querido hermano Jonatán. Jonatán amaba a su padre, estaba preocupado por lo que él estaba haciendo, y por lo tanto él no participó en la acción, pero fue activo en apelar a la conciencia y al sentido común de su padre. Y basándose en principios religiosos, él define el comportamiento del rey y le dice: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Entonces ahora, ¿qué es lo que intenta Jonatán? Jonatán intenta que
objetivamente el rey observe el comportamiento, y después hace una referencia a él mismo, le dice, tú lo vistes y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Así que Jonatán intenta presentar el antes y el después de la relación de Saúl con su padre. Le dice, bueno, él está aquí porque tú lo invitaste, porque él está haciendo cosas correctas, porque hace cosas buenas para contigo. Obviamente tú le estás haciendo mal a él, y tú sabes que lo que él ha hecho es correcto, te consta, y tú te alegraste también con nosotros. ¿Por qué vas a cometer un pecado? Intenta presentarle la verdad y describe la condición en la que se encuentra su padre. Pensemos cuánto valor Jonatán demostró con esto. Cuánto dolor con certeza sentía, porque siendo él el hijo, debía amonestar al padre, que además era el rey. Pero lo hace en una forma tan respetuosa, tan dignificante, que aunque dice la verdad, no es hiriente, sino que presenta los principios del cielo, la ley de Dios que define qué es pecado, para obstaculizar, bloquear, remediar de alguna manera este instinto asesino que se había apoderado de su padre. Y esto demuestra lo que es amor verdadero. Él tenía que enemistarse con su padre para decirle la verdad. Desconocía cuál iban a ser el comportamiento del rey, ya que sabemos que después estuvo a punto de matarlo también, a él mismo, a su propio hijo, a su heredero, a causa de la locura que le impulsaba y del espíritu aberrante de enemistad que él sentía. Así que aquí vemos confrontados el bien con el mal. Vemos la forma en que Dios también intenta razonar con nosotros, lo hace de una forma muy semejante. Él nos compara nuestro comportamiento con la ley de Dios y nos dice, pero no hagas esto, ¿no ves que es pecado? ¿No ves que está mal? Cuando tú sabes lo que es correcto, cuando sabes lo que es bueno, cuando te has gozado y alegrado en la práctica del bien. Esta forma de llevar a la reflexión por comparación y analizando los valores del bien es una forma espiritual, es una modalidad divina de tocar la conciencia, de reorientar el comportamiento de un individuo. Y vemos que hasta cierto punto sí impresionó positivamente a su padre, aunque él lamentablemente volvió a recaer en este comportamiento errático y pecaminoso a causa de no reconocer y de no permitir la influencia de Dios en su corazón. Gracias, Raquel. Es interesante que en muchos casos, amigos, caemos en una forma defensora, un comportamiento defensor con nuestros amigos o amigas, porque tenemos amistades, tenemos la simpatía de esta persona. Posiblemente esta persona es muy amable, muy respetuosa conmigo, entonces yo tengo también una relación muy amistosa con esa persona. O es posible que es parte de mi familia, entonces yo sí tengo una preferencia de esa persona. Sin embargo, aquí Jonatán demuestra que él no actúa por preferencias ni por algunas emociones humanas, sino él defiende e intercede por David de una forma muy objetiva. Él recuerda a su padre, el pasado, recuerda que David fue un instrumento en las manos de Dios.
Y eso es muy importante. Jonatán aquí basa su comportamiento no a sus emociones positivas, amistosas, pero él basa su defensa sobre la evidencia de la interveniencia divina y sobrenatural en la vida de Jonatán. Con otra palabra, él quiere decir a su padre, mira, él es un instrumento en las manos de Dios. Si tú actúas contra él, estás actuando contra Dios mismo y contra tú mismo. Entonces, eso es muy importante entender que una defensa de la amistad no debe ser basada en la simpatía o algunos intereses personales, pero debe ser basada sobre las evidencias de la obra de Dios en la persona. Seguimos más adelante y vamos a ver que la situación se empeora porque Saúl, bueno, ahora ya sabemos, abiertamente está persiguiendo a David. Él abiertamente intenta convencer a Jonatán a traicionar esta amistad, porque dice que si tú no lo haces, entonces seguro David te va a quitar tu reino. Entonces tú tienes un enemigo prácticamente delante de ti, debes ser muy cuidadosos. Entonces, ¿qué posición en esa situación toma Jonatán? La pregunta dice, pero mientras se volvía cada día más y más peligroso para David, ¿qué serio llamamiento hizo a su amigo Jonatán? Bueno, el ambiente, la atmósfera en el palacio era realmente atroz. David estaba en el límite de su capacidad de sostén y él va a su amigo, que estoy segura que Jonatán fue un gran bálsamo para él en esa situación de acoso que estaba sufriendo en una forma constante. Y entonces clama y le dice a Jonatán, ¿pero qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado para que tu padre me busque de esta manera tan desesperada y me quiera matar? La angustia era extrema por parte de David. La de Jonatán era similar. Recordemos que él había intentado que su padre razonara de alguna manera, se rindiera ante las evidencias y reconsiderara su comportamiento. Sin embargo, fue al final infructuoso su intento. Y Jonatán tomó distancia y completa separación de la actitud y el comportamiento de su padre, con el cual estaban unidos por un amor inmensamente más cercano que el que podía ser de David, pero era el amor de Dios el que lo unía con David. Y esto es lo que es significativo. Es decir, su padre se había apartado de los caminos del Señor, había elegido Satanás como el orientador de su vida, y ahora David es rechazado y encuentra acogida, protección, cuidado, ayuda en Jonatán, porque ambos compartían el mismo espíritu, estaban unidos por el amor a Dios. Esto es lo que unió sus vidas, aun cuando la de ambos estaba en peligro por la práctica del bien. Así que ellos hicieron un pacto, decidieron que no importa lo que pase, no importa el futuro, importa hacer lo correcto, importa estar de parte del bien, importa tomar una decisión a favor de Dios. Y lo hacen en ese momento de persona a persona y lo transfieren hasta las futuras generaciones. Y esto es realmente significativo por el hecho que Jonatán estaba dispuesto a perder su brillante futuro, a renunciar a todo por hacer el bien. Él vio la providencia de Dios, vio la mano de Dios sobre David, y él estuvo dispuesto a ser un colaborador de Dios en proteger y ayudar
a David, aun cuando él, su persona, quedara en segundo lugar, cuando él, en lugar de ser el rey, sería el siervo o el compañero de David. Este es un momento excelso de amor desinteresado, de principios celestiales en la práctica diaria de la vida, donde Jonatán está dispuesto a renunciar a todo, pero quedar con Dios. Gracias, Raquel. Eso es una demostración de conversión, una demostración de espiritualidad. Sabemos que en la historia de la humanidad tenemos muchos crímenes cuando padres mataron sus hijos porque fueron reyes y tenían miedo que los hijos van a ocupar su lugar. Y en viceversa, hijos que mataron sus padres, sus abuelos para conquistar sus lugares de líderes y reyes. Sin embargo, en contraste de la historia humana o el comportamiento carnal, aquí tenemos Jonatán con un amor muy especial, muy espiritual, que podía evaluar los dones de David, que él tenía mejor dones que él mismo, y por eso estaba dispuesto a dejar esta posición tan importante como rey de Israel. No se habla aquí de una conversación del ungimiento que hizo el profeta, porque obviamente ese ungimiento no es solo una forma burocrática, pero se demuestra aquí con los dones del Espíritu Santo un poder que Dios ha compartido a sus hijos David. Y sabemos que él también recibió promesas enormes para el futuro. Y en esa situación Jonatán no solo que está dispuesto a ceder su puesto, pero él está consciente de que David va a tener un lugar muy importante en el futuro de la historia de Israel, y por eso él llega a hacer un pacto con su amigo, no solo un pacto del tiempo presente, pero también del futuro. En ese sentido podemos ver que el Espíritu Santo inspiró a Jonatán para que él podía ver el futuro, y sabemos que en un futuro cercano, cuando muere su padre y Jonatán muere él mismo, entonces sabemos que este pacto tenía una enorme importancia, porque David invitó a su hijo en su propia mesa y lo defendió, y lo tenía justo con él en el palacio, para sorpresa de muchos que observaran ese tipo de comportamiento. Por eso entendemos que esta amistad no fue una amistad humana, carnal. Eso fue una amistad noble, algo que procedía por el Espíritu Santo. Seguimos más adelante en la pregunta número 6. ¿Qué noble defensa hizo Jonatán a favor de David? Hemos hecho algo similar cuando un hermano o hermana fueron injustamente acusados. Vamos a ver cómo continúa la defensa de Jonatán, porque él arriesgó su vida, él comunicó información para salvar la vida de su amigo, intercedió delante del rey, arriesgando su propia vida, intercedió por su amigo y seguía intercediendo. Pero ¿qué más sucede en esa situación tan peligrosa, y cómo Jonatán demuestra de nuevo y de nuevo su amistad con su amigo David? Bueno, el rey enfrenta a su hijo también y le dice: bueno, ¿cuál es el problema tuyo? Tú defiendes a David. Mientras él esté con vida, tú no vas a ser rey. Y Saúl quería establecer una dinastía. Pero fíjense qué interesante es este punto. Jonatán no se dejaba llevar por sus propios impulsos, por sus propios beneficios, sino que él le dijo: ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces, ese es el punto. Es decir, aquí no se trata
de si yo voy a ser rey o no voy a ser, o si él va a ser rey o no va a ser rey. Ese no es el punto. El punto es, ¿qué es lo que ha hecho que merezca que él muera? ¿Por qué tiene que ser esto? Es decir, nos damos cuenta que Jonatán orientaba su vida de acuerdo a los principios del cielo. Él no ponía en primer lugar sus intereses, sus expectativas, sus intereses personales, no. Ponía en primer lugar lo que es correcto. Y obviamente razonar con su padre era casi una imposibilidad, ya que él se había entregado a un espíritu del mal que le poseía y no aceptaba más un cambio de actitud. Ahora, Jonatán perseveró en el camino del bien y ellos establecieron un pacto en el cual se volvieron a ver y esta sería la última oportunidad. Y una vez más ellos reconfirman este pacto, lo extienden y se separan para no verse nunca más. David permaneció en la práctica del bien. Jonatán estuvo dispuesto a renunciar a su familia, al trono, a los beneficios personales, a las ventajas que le ofrecía su posición, por hacer lo que es correcto delante de Dios. Y en ese sentido es un ejemplo que el Señor Jesús practicó en esta tierra, ya que Él renunció al cielo, abandonó la corte celestial, vino a este mundo como un siervo, con el fin de que nosotros viviéramos. Vino aquí a ministrar, a sufrir, a morir, a resucitar, a interceder ahora por nosotros, con el fin de darnos un lugar con Él en el trono que su Padre le ha dado. Y Jonatán imitó este comportamiento. Jonatán, por fe, aceptó los valores del cielo, aceptó los principios que Dios mismo enseñó en su palabra ya en el Antiguo Testamento y los vivió hasta las últimas consecuencias. Y en ese sentido es un ejemplo que nosotros debemos practicar. El bien debe tener prioridad. Dios debe ocupar el primer lugar sobre nuestra familia, nuestros intereses y nuestros deseos personales. Considerando el tiempo del Antiguo Testamento, donde los vínculos familiares fueron muy importantes, entendemos que Jonatán hizo algo increíblemente grande. Estaba dispuesto de traicionar a su padre y la causa de su padre, la causa de su familia, a renunciar de los privilegios más grandes que puede un ser humano en esa situación de Israel, a recibir, ser hijo de Dios, para proteger, para promover su hermano David. Y en esa situación, en este ejemplo que podemos ver en el comportamiento de Jonatán, él prácticamente hizo una ilustración de un amigo futuro que debía venir, un ejemplo futuro para la humanidad, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque tenemos muchas similitudes. Jesús es el hijo de su padre también, y Jonatán es el hijo del rey de Israel. Y entonces Jesús abandona su reino prácticamente y viene a esa tierra para rescatar sus hermanos y caídos, en ese caso, en una forma muy semejante. Jonatán está dispuesto de abandonar sus privilegios como hijo del rey para salvar la vida de su amigo David. Qué noble y qué tremendamente grande es el ejemplo que Jonatán está dejando para nosotros. Pero vamos a ver qué más similitudes podemos encontrar con la vida y con la persona de Cristo, y también con el mensaje del Evangelio en el Nuevo Testamento. ¿Cómo consideró David a Jonatán? ¿Qué relación debía existir entre hermanos en Cristo?
en ese sentido cómo pueden ser reconocidos los seguidores de Jesús. Prácticamente es la oración de nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 17, de la unidad que Él desea que surge en la Iglesia de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero, ¿qué podemos ver en los Proverbios y también en los otros versículos que provee la lección de la escuela sabática? Aquí tenemos dos términos, la hermandad y la amistad, que están vinculados por el amor a Dios. Y es una hermandad que supera la consanguínea, la de nuestras relaciones familiares. Esta fraternidad unida con esa entrega, con ese sacrificio, con ese deseo de servir, de desear el bien, de estar a disposición para nuestro semejante, por la práctica de los valores del cielo, por los principios del bien, es lo que debe motivar nuestro comportamiento. La forma en que entendemos nuestra relación con Dios es la forma en que expresaremos nuestra relación con nuestros semejantes. Por lo tanto, esta lección y sobre todo el cierre conclusivo de esta pregunta nos ayuda a reflexionar sobre los valores que motivan nuestras decisiones cuando nuestros intereses están en cuestión o cuando otras personas están tomando un protagonismo o una importancia mayor respecto a nosotros. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué sentimos? Eso revela mucho acerca de nosotros. Eso permite medir nuestro nivel espiritual, nuestra madurez emocional dentro de los principios del cielo. Así que el Señor nos ayude a comprender que de la misma manera que Jesús estuvo demostrando su amor en el acto creativo de la humanidad, lo demostró en un nivel aún superior en su acto de redención hacia nosotros, que no solamente nos colocó en un nivel de creador y criatura, sino que nos elevó al nivel de familia, de hermandad y de amistad. Y estos valores, esta acción movida por el amor y los principios del cielo debe constreñir nuestra conciencia. Debemos tomar posición acerca del bien en defensa de otros si están sufriendo algún tipo de vejación o injusticia. Esto nos permitirá conocernos a nosotros mismos y fortalecernos en la práctica del bien cuando seguimos la dirección del Espíritu Santo en la práctica de los principios de la verdad. Muchas gracias, Raquel. Queridos hermanos y hermanas, tenemos un amigo increíblemente grande en nuestro Señor Jesucristo. Y Él no solo es nuestro amigo porque Él murió por nosotros y demostró su amistad antes de que nosotros podíamos demostrar cualquier tipo de amistad. Ni creímos en Él, ni sabíamos nada de Él cuando Él murió por tus pecados y por mis pecados. Es interesante también que el poder de Jesucristo puede liberarnos también de la adicción y del deseo de tener poder y tener posiciones, no importa si son posiciones eclesiásticas o posiciones en una institución del mundo. Esto es lamentablemente terriblemente inspirado por el enemigo, y si nosotros no tenemos el Espíritu Santo podemos perder hasta la salvación, como sucedió con este rey Saúl, que en principio fundamentalmente fue elegido por Dios, ungido por Dios, hasta podía profetizar en su tiempo oportuno, pero por el orgullo y por dejarse
y bajo la influencia del enemigo, él lamentablemente perdió esos dones tan importantes. Queridos hermanos y hermanas, debemos tener buen ánimo, porque si no tenemos una amistad tan hermosa espiritual aquí en la tierra, si tenemos una amistad en nuestro Señor Jesucristo, Él te ama y me ama a mí, y Él quiere que nosotros progresamos, que somos exitosos, obtenemos la victoria sobre todas las tentaciones y pecados en nuestra vida. Dios te bendiga y te guarde, queridos hermanos y hermanas, y con la ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Amén.